Ven. Dios mío. En toda Francia, los extremos ya no llegan de uno en uno. En un pueblo de Normandía, una monstruosa tormenta estacionaria convirtió las calles en ríos mientras la lluvia, el viento y la marejada ciclónica sumergían un pueblo construido sobre certezas. Poco después, en la costa, las casas de un pueblo de Provenza desaparecieron bajo las inundaciones repentinas, atrapando a familias mientras los rescatistas luchaban contra la crecida. Y en el sur, una brutal tormenta de hielo congeló departamentos desprevenidos para el invierno, colapsando las redes eléctricas y paralizando pueblos enteros de la noche a la mañana. Y a lo largo de la costa atlántica, el cielo mismo cambió, brillando naranja mientras un zumbido profundo e inexplicable vibraba por cada casa de campo, inquietando a personas y animales por igual. Diferentes lugares, diferentes señales, la misma inquietante sensación de que algo está cambiando. La pregunta ya no es qué está sucediendo, sino por qué tantos límites naturales se están derrumbando a la vez. Antes de continuar, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y síguenos. Al final del invierno, un potente sistema de tormentas se estancó sobre el noroeste de Francia, deteniéndose en Normandía y desatando una combinación de lluvias incesantes, vientos violentos e inundaciones costeras que rápidamente desbordaron tanto la infraestructura como la confianza pública. Desde el valle del Sena hasta la costa, las precipitaciones se dispararon a niveles raramente vistos fuera de inundaciones históricas, con varias zonas registrando lluvias torrenciales en menos de un día. Los sistemas de drenaje, diseñados para otra época, fallaron rápidamente, permitiendo que el agua se acumulara en las calles, en todas las casas de campo y en los corredores de transporte subterráneo. En el norte, los embalses alcanzaron su capacidad máxima a un ritmo alarmante, obligando a las autoridades a liberar agua en ríos ya crecidos y agravando el riesgo de inundaciones río abajo. A lo largo de la costa atlántica, los vientos sostenidos empujaron la marejada ciclónica tierra adentro, lanzando olas sobre los diques e inundando las carreteras costeras. Las alertas de emergencia se escucharon en los teléfonos de toda la región mientras las autoridades advertían a los residentes que no se trataba de una tormenta típica, sino de un desastre complejo que se desarrollaba hora tras hora. La amenaza no era uniforme. En las zonas más altas, la nieve intensa se acumuló rápidamente, mientras que en las zonas más bajas se produjeron lluvias incesantes que saturaron el suelo y desestabilizaron las laderas. Este contraste vertical aumentó el riesgo de deslizamientos de tierra, fallas de infraestructura y retrasos en el acceso de emergencia. Los meteorólogos identificaron un sistema estacionario de baja presión, mantenido por un anticiclón de alta presión bloqueador al norte, que creó una cinta transportadora de humedad proveniente del Atlántico que alimentó la tormenta sin parar. Nuevas franjas de lluvia se formaron repetidamente sobre las mismas zonas, obligando a los ríos a crecer más rápido con cada ciclo. Las calles de la ciudad se convirtieron en ríos poco profundos a medida que las aguas pluviales se acumulaban en las alcantarillas. Los científicos señalan los sistemas de presión estacionarios, el bloqueo atmosférico y la humedad extraída del Atlántico para explicar cómo la tormenta persistió en lugar de pasar. Estas explicaciones describen la mecánica, pero incluso los expertos admiten que no explican completamente el comportamiento anómalo, la regeneración repetida, la sincronización precisa ni cómo la lluvia, el viento, la marejada ciclónica y la saturación del suelo se intensificaron conjuntamente. Para quienes estudian las escrituras, el patrón es innegable. Génesis 7, 11-12 describe un momento en el que las fuentes del gran abismo brotaron y las compuertas del cielo se abrieron, representando el juicio no como una sola fuerza, sino como la presión de arriba y abajo, convergiendo simultáneamente. Job 38 recuerda a la humanidad que es Dios quien abre los canales para los torrentes de lluvia, enfatizando la autoridad divina sobre el agua que ningún sistema puede contener por completo. Cuando las tormentas llegan más rápido, más fuertes e inimaginables, la Biblia las presenta no solo como destrucción, sino como una advertencia y una invitación a reconocer los límites antes del cataclismo final. Quédense con nosotros, porque lo que suceda a continuación podría revelar que esta tormenta no es un evento aislado, sino parte de una convergencia profética mucho mayor. En amplias zonas de la costa, los residentes comenzaron a notar algo profundamente inusual en el cielo. Un amplio resplandor naranja se extendía por el horizonte, mucho más allá de los límites de una puesta de sol. La luz era demasiado amplia, constante y uniforme como para ser explicada por la niebla, el humo de los incendios forestales o la actividad auroral. No se aproximaban tormentas, ni nubes que reflejaran las luces de la ciudad, ni perturbaciones atmosféricas visibles que explicaran lo que la gente veía. Los testigos describieron el cielo como apagado,
pesado y anormalmente quieto. La franja naranja persistía, pulsando débilmente antes de desvanecerse lentamente sin viento, lluvia ni cambios de temperatura. Lo que preocupó a muchos no fue la apariencia dramática de la luz, sino lo controlada que parecía, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la tensión en lugar de liberarla. Poco después, el brillo disminuyó. Comenzaron a surgir informes de un zumbido profundo y sostenido en varios departamentos. El sonido no era agudo ni explosivo, sino bajo y continuo, provocando vibraciones en los edificios y sobresaltando a las mascotas y al ganado. Los animales se agitaron. Los perros ladraron sin razón aparente. Los pájaros alzaron el vuelo repentinamente desde los tejados y los árboles. La gente salió corriendo de sus casas de campo, esperando ver aviones o tormentas acercándose. Sin embargo, el cielo permaneció en calma. Las autoridades descartaron rápidamente terremotos, actividad industrial y fuentes aeronáuticas conocidas. Los monitores sísmicos no mostraron movimiento del suelo. Los registros de tráfico aéreo no mostraron anomalías. Los sensores acústicos confirmaron que el sonido era real, pero su origen no pudo rastrearse a una sola dirección o fuente. Lo que más preocupó a los observadores fue la magnitud. No se trató de un incidente localizado. La decoloración del cielo y el zumbido atmosférico se reportaron a grandes distancias en el mismo periodo de tiempo. A medida que la atención se dirigía hacia arriba, la preocupación se extendió. Las redes sociales se llenaron de vídeos, grabaciones y relatos de primera mano. Muchos describieron la misma sensación, una inquietud sin explicación. La gente no entraba en pánico, pero tampoco lo rechazaba. Los cielos no se comportaban como se esperaba, y el aire mismo parecía estar respondiendo. Las Escrituras hablan directamente de momentos como este. En Lucas 9:25, Jesús advirtió sobre señales en el sol, la luna y las estrellas acompañadas de angustia y confusión entre las naciones. Romanos 8:22 añade que toda la creación gime al unísono bajo presión, no en caos, sino en respuesta. Los eruditos bíblicos señalan que las señales en los cielos nunca son fenómenos aislados. A menudo aparecen junto con la inestabilidad en la tierra, indicando una transición en lugar de una perturbación aleatoria. En la Biblia, cuando los cielos cambian sin previo aviso y el sonido viaja sin una fuente, no se presenta como un espectáculo, sino como una comunicación, una señal de que se requiere atención. Si los cielos mismos comienzan a responder mientras la tierra permanece inestable, ¿qué se está anunciando? Comparte tu opinión en los comentarios. Considera suscribirte y seguirnos. Porque cuando los cielos hablan, la Escritura enseña que el mensaje rara vez termina. Al otro lado del valle del Loira occidental, un poderoso río atmosférico vierte una lluvia incesante sobre la región, y el río crece a una velocidad alarmante. Lo que normalmente está contenido en orillas predecibles comienza a expandirse, borrando los límites claros entre canales, calles, jardines y cada casa de campo. En cuestión de horas, el agua se desborda en las casas, transformando barrios enteros en lagos poco profundos de aguas turbulentas y rápidas. Los escombros se mueven donde no deberían. Troncos de árboles, vallas, contenedores de basura, todos los Citroën 2 caballos y fragmentos de estructuras son arrastrados por calles tranquilas, apareciendo en jardines y portales como si el propio río hubiera entrado en espacios privados sin previo aviso. Los residentes describen despertarse con escenas que parecen irreales, viendo cómo el agua recupera zonas que nunca debieron ser tocadas. El rugido de las rápidas corrientes reemplaza la calma matutina habitual, y los puntos de referencia familiares desaparecen bajo la superficie. Lo que más preocupa a los equipos de emergencia no es solo la altura del agua, sino su comportamiento. Las corrientes fluyen en múltiples direcciones a la vez, invirtiendo los patrones naturales y creando una violenta presión bajo la superficie. Los puentes se socavan a medida que el suelo se desgarra. Las carreteras se debilitan y se derrumban sin grietas ni explosiones dramáticas, cediendo silenciosamente bajo la fuerza sostenida. Paisajes que antes parecían permanentes se transforman en cuestión de horas. Las alertas de evacuación aumentan a medida que se abren los refugios. El alquiler y miles de personas se mudan a terrenos más altos. Muchos se van solo con lo que pueden cargar. Los equipos de rescate sacan a las familias varadas de sus Citroën 2 caballos y casas de campo, advirtiendo repetidamente que las aguas de la inundación ocultan peligros invisibles, escombros sumergidos, terreno inestable y caídas repentinas que convierten un solo paso en un riesgo mortal.
Incluso cuando la lluvia comienza a disminuir, los daños no lo hacen. Los refugios permanecen llenos de lodo, escombros, infraestructura dañada y agotamiento emocional, con la recuperación ya extendiéndose más allá del alcance inmediato. Los científicos explican la mecánica de los ríos atmosféricos y el suelo saturado, describiendo cómo la lluvia prolongada inunda los sistemas fluviales. Estas explicaciones resaltan el proceso, pero no explican completamente la intensidad ni el momento. Para quienes estudian las escrituras, el patrón es innegable. Génesis 7 y 11 describe un momento en que las fuentes del gran abismo brotaron y las compuertas de los cielos se abrieron, representando el agua siendo liberada desde arriba y desde abajo simultáneamente. Amós 5 a 8 refuerza esta autoridad, declarando que es Dios quien invoca las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. En la Biblia, los ríos tienen límites. Cuando estos límites se traspasan, no se presenta como un accidente, sino como una advertencia, no como una destrucción por sí misma, sino como un llamado a la acción. Cuando los ríos ya no se mantienen dentro de los límites que Dios les dio, ¿acaso la naturaleza simplemente reacciona al clima, o es la creación misma quien clama a una nación que ha dejado de escuchar? Permanezcan con nosotros, pues lo que aquí se desarrolla podría ser parte de una convergencia mucho mayor en movimiento. Una invasión masiva de aire ártico se adentra profundamente en Francia, desatando uno de los sistemas invernales más destructivos de los últimos tiempos. Lo que comienza como una ola de frío del norte se expande rápidamente hasta convertirse en una crisis multirregional, que se extiende por el sur, el sureste y Occitania. Poniendo un Boeuf bourguignon y una copa de vino fuera del alcance de millones de personas que no estaban preparadas para el hielo prolongado y la lluvia helada. En toda Occitania, se declara el estado de emergencia mientras las redes eléctricas sufren dificultades y los servicios ferroviarios regionales colapsan bajo el peso del hielo. Las carreteras se vuelven intransitables en cuestión de horas, no por los bancos de nieve, sino por las capas invisibles de hielo que las transforman en láminas de vidrio. Todos los Citroën 2 caballos se deslizan sin control. Los tiempos de respuesta a emergencias se ralentizan. Los viajes normales se vuelven peligrosos y, en algunos casos, imposibles. Esta tormenta no está impulsada solo por la nieve. El aire ártico choca hacia el sur a través de las llanuras centrales y choca directamente con el aire cálido y rico en humedad que asciende desde el mar Mediterráneo. El resultado es una lluvia helada generalizada en más de 25 departamentos. Un destructor silencioso, cubre árboles, líneas eléctricas e infraestructura con un peso abrumador. El hielo se acumula más rápido de lo que las cuadrillas pueden responder. Las líneas eléctricas se rompen. Barrios enteros quedan sumidos en la oscuridad mientras las temperaturas continúan cayendo en picado. Grandes ciudades, como Toulouse, Montpellier, Nimes y Marsella, se encuentran atrapadas en la zona más peligrosa, donde la lluvia se congela al contacto, volviendo inestable toda superficie. Los árboles se doblan y se parten bajo la carga. Las subestaciones eléctricas fallan y todas las casas rurales se quedan sin calefacción a medida que bajan las temperaturas nocturnas, poniendo a las poblaciones vulnerables en peligro inmediato. Aviones cazahuracanes son enviados directamente a la tormenta, lo que confirma su inusual escala, estructura e intensidad. Este inusual paso subraya cuán anormal se ha vuelto este sistema. Lo que más alarma a los expertos no es una sola oleada, sino su persistencia. La tormenta no se debilita de la noche a la mañana. Se superpone por toda la región, avanzando constantemente y negándose a aflojar. Los modelos meteorológicos tienen dificultades para captar su comportamiento a medida que la nieve y el hielo avanzan más al sur de lo previsto, desafiando los patrones invernales típicos y borrando las suposiciones sobre la seguridad regional. Las escrituras hablan con innegable autoridad en momentos como estos. En Job 37, 9-10, la Biblia declara, del sur viene la tormenta, y del norte el frío. Por el soplo de Dios se da el hielo, y la expansión de las aguas se congela. Este pasaje no describe el clima como aleatorio ni fortuito. Presenta el frío, el viento y el hielo como instrumentos desatados bajo el mandato divino. La dirección importa, el momento importa, la presión prolongada importa. Proverbios 30, 4 profundiza esta comprensión al preguntar, ¿quién ha encerrado el viento en sus puños? Esto no es una floritura retórica. Es una declaración de soberanía. El viento, la temperatura y la presión no actúan de forma independiente. Responden a la autoridad.
Los eruditos bíblicos señalan que, a lo largo de las Escrituras, la presión prolongada se utiliza a menudo como advertencia antes de un juicio mayor. Dios no ataca sin antes revelar. Permite que los sistemas se desestabilizan. Expone la dependencia humana de la estabilidad. El hielo, en este contexto, no es simplemente destructivo. Es restrictivo. Ralentiza el movimiento. Detiene el progreso. Impone quietud. En la Biblia, la quietud es a menudo el espacio donde se exige reconocimiento. En este sentido, el sur helado no está simplemente experimentando un fenómeno meteorológico extremo. Se encuentra con un patrón bíblico largamente descrito: Dios reúne el viento, libera el frío y permite que la restricción caiga justo antes de la destrucción, creando espacio para el reconocimiento antes de que las consecuencias se agraven. Quédense con nosotros. Porque cuando las tormentas se asientan en lugar de pasar, el mensaje puede ser tan importante como el daño que dejan tras de sí. Al otro lado de la Camarga, algo profundamente perturbador se está desarrollando bajo tormentas eléctricas que parecen normales a simple vista. En una zona conocida desde hace tiempo como Lightning Lane, intensos rayos de nube a tierra caen con una precisión inusual. Árboles altos, cabañas y una panadería son impactados directamente, se parten desde dentro y se incendian brevemente. El humo se eleva, aparecen llamas. Los vecinos observan con incredulidad cómo el fuego cae del cielo. Los equipos de emergencia responden de inmediato, anticipando un brote de incendio forestal. El suelo arenoso de la Camarga, la vegetación seca y su historia hacen de los incendios provocados por rayos una amenaza conocida y grave. Sin embargo, algo inesperado sucede. Los incendios no se propagan. El suelo empapado por la lluvia y la saturación repentina detienen las llamas en el propio árbol. Los troncos permanecen quemados y ahuecados, pero la tierra circundante permanece intacta. El fuego aparece, pero no consume. Los testigos describen la escena como antinatural, no caótica, no aleatoria. El rayo cae con fuerza, prende fuego a la madera y luego se detiene, contenido, restringido, deliberado. En la Camarga, la región con más rayos del país, el fuego no suele comportarse así. Históricamente, condiciones similares han provocado grandes incendios. Esta vez, la destrucción se detiene abruptamente. Los científicos explican la mecánica del rayo, la saturación de la lluvia y el contenido de humedad del combustible. Estas explicaciones describen cómo se puede interrumpir la ignición. No explican por qué este patrón se repite ni por qué aparece la restricción donde se espera la propagación. El fuego tiene poder, pero es limitado. El impacto es violento, pero su alcance está controlado. Las Escrituras hablan con claridad en momentos como estos. El Salmo 29, 7 declara: la voz del Señor lanza llamas de fuego. En la Biblia, el rayo no es simplemente una descarga eléctrica. Es una señal de autoridad. Job 37, 3 añade: lo dirige bajo todos los cielos, y su relámpago hasta los confines de la tierra. Los relámpagos se describen como intencionales, destinados a ser vistos, a captar la atención. Lo más impactante es Lamentaciones 3 y 22, el amor inagotable del Señor nunca cesa, sus misericordias nunca se agotan. Este versículo habla directamente de moderación. El juicio aparece, pero la misericordia interviene. El fuego desciende, pero los límites permanecen. En las Escrituras, la moderación no es ausencia de poder. Es una prueba de paciencia. Los eruditos bíblicos señalan que Dios a menudo advierte antes de actuar plenamente. El fuego que se detiene abruptamente no carece de importancia. Es una exposición sin destrucción. Un mensaje transmitido sin colapso. Cuando las llamas caen en la capital del rayo y los bosques se salvan, las Escrituras lo enmarcan no como una coincidencia, sino como una advertencia medida por la misericordia. Esto no es un incendio forestal. Es un incendio con límites. Escuchen, porque cuando las advertencias son limitadas, las Escrituras enseñan que se dan mientras aún queda tiempo. En la región de Cantal, algo inusual está sucediendo bajo tierras que durante mucho tiempo se consideraron inamovibles. En algunas partes del macizo central, las montañas ya no se comportan como símbolos de permanencia. Grabaciones de vídeo y relatos de testigos presenciales muestran cómo el suelo se eleva y se asienta en un movimiento lento y rítmico, como si la tierra misma respirara.
Esto no es un desplazamiento de la Tierra. No hay sacudidas repentinas, ni liberación violenta de energía, ni patrones de daño típicos de los eventos sísmicos. Los sismógrafos permanecen en silencio. No hay temblores, ni señales volcánicas, ni movimiento de fallas registrado. Sin embargo, el movimiento es real, medible y repetible. El suelo no se quiebra. Está pulsando. Los geólogos apuntan a posibles explicaciones como la redistribución de la presión profunda, el movimiento de las aguas subterráneas o la lenta deformación dentro de la corteza terrestre. Estas teorías describen cómo la Tierra puede moverse bajo ciertas condiciones, pero incluso los expertos reconocen que el ritmo es inusual. El movimiento es fluido, regular y sincronizado en áreas que normalmente permanecen inmóviles durante siglos. La Tierra estable se comporta de forma impredecible sin previo aviso ni un detonante claro. Para los residentes y excursionistas que lo presencian, el efecto es profundamente inquietante. Se supone que las montañas permanecen inmóviles. Representan fiabilidad, resistencia y fuerza. Cuando comienzan a moverse con calma, sin violencia ni ruido, desafían una suposición básica sobre lo que puede colocarse bajo nuestros pies de forma fiable. La gente describe una sensación de inquietud, no de pánico, sino de consciencia. La sensación de que algo fundamental ya no es fijo. Las escrituras le dan a este momento un significado claro. Nahum 1:5 dice, los montes temblaron ante él, y los collados se derritieron. En la Biblia, las montañas simbolizan lo que la humanidad cree que nunca cambiará. Cuando las escrituras hablan de montañas en movimiento, nunca se trata de geología aleatoria. Es una señal de la autoridad divina que prevalece sobre la certeza humana. La creación responde cuando la presencia de Dios se acerca. Los eruditos bíblicos señalan que Dios a menudo comienza con señales sutiles antes de una conmoción mayor. El movimiento silencioso precede al colapso. La exposición precede al juicio. Cuando incluso las estructuras más sólidas comienzan a moverse sin destrucción, se presenta como una advertencia más que como un castigo. El movimiento en sí mismo es el mensaje. Este pulso no es caos. Es moderación. La Tierra se mueve lo suficiente como para ser notada, no lo suficiente como para destruir. En la Escritura, este patrón aparece una y otra vez. Poder revelado, pero moderado, una llamada de atención más que miedo. Las montañas que respiran no son simplemente una curiosidad científica. Son un recordatorio. Cuando aquello que simboliza la permanencia ya no descansa, la confianza cimentada sobre la estabilidad física queda expuesta. Si incluso las montañas responden, ¿qué cimientos permanecen firmes? Quédense conmigo, porque cuando las partes más fuertes de la creación comienzan a moverse, la Escritura enseña que la advertencia debe escucharse mientras aún hay tiempo. Lo que sucede en un pueblo de Provenza no comienza con un huracán ni un desastre de lenta evolución. Comienza repentinamente en el espacio de una sola noche, mientras la lluvia incesante sumerge una región construida para el clima seco y las estaciones predecibles. Primero se inundan las calles, luego los estacionamientos, luego casas de huéspedes enteras. Los sistemas de drenaje diseñados para lluvias ligeras fallan en cuestión de horas, transformando los espacios urbanos comunes en vías fluviales de rápido movimiento. Los conductores se encuentran atrapados dentro de los garajes mientras el agua sube más rápido de lo que se pueden abrir las puertas. Las intersecciones se convierten en ríos. Los patrones de escorrentía cambian cada hora, dejando a los residentes sin una ruta de evacuación estable. En el valle, el peligro se intensifica a medida que el agua del río se desborda, inundando carreteras, negocios y todas las casas de campo. Calles familiares se desvanecen bajo corrientes fangosas. Lo que antes era tierra firme se vuelve inestable. Las llamadas de emergencia aumentan a medida que las personas quedan atrapadas bajo puentes y pasos subterráneos bajos donde el agua sube sin previo aviso. Los equipos de rescate de aguas rápidas extraen a las víctimas de cada Citroën 2 caballos rodeado por las aguas de la inundación. Un adulto y un niño son rescatados justo a tiempo. Una mujer es arrastrada de un paso poco profundo a un arroyo, lo que demuestra una vez más que incluso el agua aparentemente inofensiva puede volverse mortal en segundos. En ese momento, el control se escapa rápidamente. El tren expreso regional lucha bajo la presión. Las carreteras se cierran, las rampas se inundan y el transporte público se suspende a medida que el agua cubre las vías y los puntos de acceso.
Los vuelos se retrasan, se desvían o se cancelan a medida que la visibilidad disminuye y las condiciones meteorológicas empeoran a lo largo de la costa. Las mareas altas y el oleaje picado añaden una segunda capa de peligro a medida que las inundaciones del interior chocan con la presión del océano. La ciudad se está derrumbando. No lentamente. Se deshace rápidamente. Las autoridades advierten repetidamente que las carreteras inundadas son engañosas. El agua oculta la profundidad, la velocidad y los escombros. Sin embargo, la magnitud de la inundación se mueve más rápido de lo que las advertencias pueden difundirse. Todas las panaderías desaparecen bajo el agua creciente. Las mesas de picnic quedan sumergidas. Los paisajes en los que la gente confiaba se vuelven desconocidos de la noche a la mañana. Las Escrituras proporcionan un marco claro para este momento. Isaías 28, 17 declara: las aguas inundarán el refugio. En la Biblia, las inundaciones exponen una falsa seguridad. Revelan lo que se creía con demasiada facilidad. Job 38, 25-27 nos recuerda que la lluvia no sigue el diseño humano, sino el mandato divino. Solo Dios abre caminos para torrentes de lluvia. Los eruditos bíblicos señalan que cuando las ciudades construidas con planificación y control son reclamadas por el agua, no es simplemente destrucción. Es corrección. El agua no negocia. Cruza fronteras con calma, luego con decisión. Cuando los ríos ignoran sus orillas y las calles se convierten en arroyos, la Escritura plantea una pregunta que invita a la reflexión. ¿Se le recuerda a Francia que la base de su confianza no es tan sólida como cree? Si este patrón te preocupa, estate atento, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. Porque cuando el agua reescribe las ciudades de la noche a la mañana, la advertencia debe ser escuchada mientras aún hay tiempo. Lo que se está desarrollando ahora en Francia ya no se ajusta al patrón de desastres aislados. Inundaciones, hielo, fuego, viento, mar y tierra no se turnan. Reaccionan juntos. Las ciudades se inundan mientras los ríos se desbordan. El hielo paraliza regiones desprevenidas para el frío. Los rayos queman, pero se detienen justo antes de consumir. Las tormentas llegan antes de la recuperación. La presión aumenta implacablemente. Al mismo tiempo, las montañas vibran donde se espera estabilidad. Los cielos cambian de color sin tormenta ni humo. El aire vibra con un sonido que no tiene una fuente clara. Diferentes regiones, diferentes elementos, una estrecha ventana de tiempo. Lo que más preocupa a la gente no es la intensidad de un solo evento, sino la superposición. No hay brecha, ni margen, ni una separación clara entre las crisis. La ciencia puede explicar los mecanismos individuales. La meteorología explica las tormentas. La geología explica el movimiento del suelo. La física explica el sonido y la luz. Estas explicaciones describen cómo se comportan los sistemas. No explican por qué tantos sistemas están luchando a la vez. No explican por qué las ventanas de recuperación se están reduciendo en todas partes al mismo tiempo. El tiempo sigue siendo la pregunta sin respuesta. Aquí es donde las Escrituras hablan claramente. Romanos 8 y 22 declara: toda la creación gime a una, no por separado, no al azar, sino al unísono. En la Biblia, gemir no es destrucción. Es presión. Es trabajo. Este es el sonido de los sistemas que alcanzan sus límites antes de que algo se rompa o cambie. La creación se describe no como un mal funcionamiento, sino como una respuesta. Mateo 24, 8 profundiza esta comprensión cuando Jesús describe estas señales como el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto no vienen de forma aislada. Aumentan en frecuencia. Aumentan en intensidad y comienzan a superponerse. Lo que los define no es la contracción, sino la convergencia. La presión aumenta más rápido que el alivio. Cada ola llega antes de que la anterior haya pasado. Los eruditos bíblicos señalan que la convergencia siempre señala un punto de inflexión. Cuando la tierra, el mar, el cielo y los sistemas vivos reaccionan juntos, las Escrituras lo presentan como una advertencia, no como una coincidencia. La exposición precede al juicio. La sacudida precede al colapso. Dios permite que los sistemas luchen para que lo inestable pueda revelarse. Lo que presenciamos ahora no es el final.
Las escrituras son claras en este punto. Esta es la señal, una época que requiere atención. Un tiempo en el que la normalización se convierte en el mayor peligro. Cuando se justifican las inundaciones, se desestima el hielo, se minimiza el fuego y se ignoran las señales en el cielo. La advertencia pierde su fuerza. La pregunta ya no es si algo está sucediendo. La evidencia está por todas partes. La pregunta es si la reconocemos mientras aún hay tiempo para responder. Cuando todos los sistemas luchan a la vez, las escrituras nos piden que reflexionemos cuidadosamente. ¿Es una coincidencia o una advertencia? Las escrituras son coherentes en cuanto a cómo Dios se comunica con la humanidad durante los puntos de inflexión. El juicio nunca es repentino. Nunca es silencioso. Las advertencias. Todo siempre viene primero. La exposición precede al colapso. La misericordia habla antes de la conmoción. Este patrón aparece una y otra vez a lo largo de la Biblia, no para asustar a la gente, sino para darles tiempo. Jesús mismo lo dejó claro. Tras describir señales en la tierra, el mar, el cielo y entre las naciones, no les dijo a sus discípulos que entraran en pánico. Dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza. La instrucción no era miedo. Era reconocimiento, conciencia, comprender la época en lugar de negarla. Lo que presenciamos ahora encaja precisamente en este patrón bíblico. Las señales no llegan como una sola catástrofe. Aparecen como una convergencia, una presión implacable, sistemas que se tensan entre sí, advertencias que se extienden por la tierra, el agua, el cielo y la vida misma. La Escritura nunca lo llama el fin. Lo llama el comienzo del discernimiento. El mayor peligro en tiempos como estos no es el desastre. Es la demora. La normalización. La tentación de explicarlo todo hasta que se cierre la ventana para responder con suavidad. La Biblia muestra repetidamente que las personas a menudo reconocen el significado de las advertencias solo después de que ha pasado el tiempo para responder. No porque las señales no fueran claras, sino porque eran inoportunas. La preparación en las Escrituras no se trata de predecir fechas ni de declarar calendarios. Jesús rechazó eso explícitamente. La preparación se trata de los cimientos. ¿A qué está anclada tu vida? ¿En quién confías cuando los sistemas fallan? ¿Qué queda cuando la comodidad, la rutina y la certeza se tambalean? Estas son las preguntas que las advertencias pretenden sacar a la luz. La misericordia está presente en la moderación. El hecho de que el colapso no haya ocurrido por completo no prueba que no esté sucediendo nada. Prueba que aún hay tiempo. Y en la Biblia, el tiempo es uno de los mayores regalos de Dios. Permite espacio para la humildad, el arrepentimiento y la realineación antes de que las consecuencias se endurezcan. Por eso los centinelas hablan antes de que la conmoción se intensifique. No para declarar pérdida, sino para llamar la atención. No para crear miedo, sino para animar a la preparación. Las Escrituras enseñan que quienes están despiertos no se sorprenderán, no porque sepan lo que viene, sino porque saben en quién confían. Al acercarse esta indagación a su fin, la pregunta permanece abierta y profundamente personal. Si las señales se vuelven más claras y frecuentes, ¿preparamos nuestros cimientos o asumimos que siempre habrá más tiempo? Gracias por seguir este análisis hasta el final. Si este mensaje te ha ayudado a ver el patrón con mayor claridad, dale me gusta al vídeo, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación. Tu participación ayuda a mantener viva esta conversación y a otros a reconocer las señales mientras aún hay tiempo. Aquí están las tormentas mortales de esta noche en varios departamentos. Al menos 24 personas han muerto, incluyendo un padre y un hijo que se refugiaron bajo un árbol. Una terrible tormenta azotó Francia, dejando decenas de muertos. La guerra arancelaria entre Francia y China se intensifica constantemente, con una alta probabilidad de desencadenar un conflicto comercial a gran escala entre ambos gigantes. Las tensiones geopolíticas se han intensificado drásticamente. Un sonido escalofriante e inexplicable resonó en el aire, como nunca antes se había escuchado, despertando a miles de personas, presas del miedo y la confusión. Algo aterrador se cierne sobre Francia. En medio de este caos, muchos han comenzado a comprender que lo que está sucediendo en todo el país puede no ser casualidad, sino la inconfundible mano de Dios.
Las tormentas mortales. Se reportan más de 20 muertos después de que una serie de tormentas mortales azotara el sur y el noroeste de Francia, con lluvias torrenciales, ríos crecidos y tornados que provocaron numerosas evacuaciones en la región. Se registraron muertes en el oeste, centro y este del país, donde todas las casas de campo quedaron destruidas y los escombros volaron kilómetros por los aires. Se emitieron docenas de alertas meteorológicas severas, incluyendo avisos de tornado y advertencias de inundaciones repentinas, desde Occitania hasta Normandía. Se emitieron avisos de tornado, el nivel de alerta más alto, para partes de Occitania, el Valle del Loira y la región centro, con alertas de tornado en partes de Provenza, el sureste y el norte. También se emitieron avisos de inundaciones repentinas en las regiones sur, este y centro, donde también se han declarado estados de emergencia. Ya se han desplegado excavadoras en muchas de estas zonas, despejando montones de escombros y escombros entre las líneas eléctricas caídas. Las tormentas en cuestión llegaron en un momento en que la actual crisis climática mundial, impulsada en gran medida por la quema de combustibles fósiles, estaba provocando lluvias más intensas y riesgos de inundaciones en la mayor parte de Francia. La guerra comercial se está intensificando. China elevó sus aranceles sobre los productos franceses al 125% en la última andanada del conflicto comercial con París, apenas horas después de que Pierre afirmara que no había ganadores en una guerra comercial. Instó a la UE a colaborar con China para resistir la intimidación. Esto forma parte de una aparente campaña para consolidar a otros socios comerciales. El Ministerio de Comercio chino anunció el aumento de los aranceles sobre todas las importaciones francesas del 84% al 125%, añadiendo que China estaba dispuesta a luchar hasta el final. El comunicado también sugirió que esta podría ser la última medida de Pekín en el aumento de aranceles recíprocos, ya que con el nivel arancelario actual, no hay aceptación en el mercado para los productos franceses exportados a China. Durante una reunión con Stéphane, Pierre dijo, en una guerra arancelaria nadie gana, e ir contra el mundo te aislará, en una aparente referencia a Francia. Mientras tanto, Yan declaró a la prensa que creía que Francia podría llegar a un acuerdo con China, pero reiteró su argumento de que Pekín se había aprovechado de Francia durante mucho tiempo. No se sabe que Pierre y Yan hayan hablado desde antes de la investidura de Yan. Pekín ha declarado que no tiene intención de ceder ante lo que denomina tácticas intimidatorias de Yan con aranceles. Hasta el momento, no ha habido concesiones ni flexibilización de las políticas arancelarias. A largo plazo, esto podría desencadenar una guerra comercial en el futuro. Y una vez que el conflicto estalle, podría coincidir con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. El misterioso sonido. Los residentes del noreste de París dicen que un ruido fuerte y penetrante les quita el sueño. Y lo más curioso es que nadie sabe exactamente qué es ni de dónde proviene. Uno dijo que suena casi como una maquinaria y que a veces puede ser muy fuerte, pero otras veces ha sido débil. Ha estado ocurriendo todo el día y toda la noche. Así que es realmente frustrante. Es realmente molesto. Los residentes dicen que, independientemente de si es fuerte o débil, afirman haberlo escuchado sin parar durante las últimas 2 o 3 semanas. Otros han dicho haberlo escuchado incluso hace 8 o 9 semanas. Un residente incluso condujo por las calles laterales para intentar averiguar de dónde venía, pero es difícil determinar la fuente. En este momento, nadie sabe con certeza qué es. Cuando no se pueden encontrar respuestas por medios naturales, la gente tiende a buscar explicaciones más espirituales o sobrenaturales. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas que resuenan desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas impetuosas, o es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin de los tiempos y una señal de la presencia de Dios en la tierra. Nos recuerdan una época en la que Dios hizo audible su presencia en la tierra. Una vez a Pedro en el monte Sinaí, donde entregó la Torá al pueblo de Israel, y otra cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de las trompetas son el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Existen muchas teorías, como desplazamientos de las placas tectónicas, pequeños terremotos, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Sonidos extraños en el cielo.
Predicadores profetizando el fin del mundo. Cientos de pájaros cayendo del cielo. Sequías. Erupciones solares. Y rumores del inminente impacto de un meteorito. ¿Podrían los sonidos similares a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré, y he aquí, se abrió una puerta en el cielo. La primera voz que oí, como el sonido de una trompeta, que me hablaba, decía, sube acá, y te mostraré lo que debe suceder después. ¿Podrían ser estos sonidos la voz de ángeles que traían el último? ¿Los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunos objetan, diciendo que el sonido de una trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, dando la impresión de que está suprimiendo algo. Pero quienes creen que es una trompeta piensan diferente. Dicen que, aunque el sonido no es claramente una trompeta, porque no se puede escuchar con claridad, como se sabe que no lo es. Quizás nos está permitiendo escucharlo de una forma diferente. Si realmente es el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un toque de trompeta muy fuerte, que hizo temblar a todos en el campamento. Este se intensificó más tarde, y el sonido de la trompeta se hizo cada vez más fuerte. El rapto de la iglesia ocurrirá cuando suene la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Jesús dijo que en su segunda venida, enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos. Jesús también habló de eventos aterradores y grandes señales del cielo. Y durante la tribulación, hubo 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles tocaba una trompeta, un nuevo juicio caía sobre la tierra. Quienes buscan una señal del fin de los tiempos a menudo se refieren a las trompetas del cielo como las trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean los que sean, no son la trompeta final mencionada en 1 Corintios 3 y 52 porque el rapto aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas del Apocalipsis porque la tribulación aún no ha llegado. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo bíblicamente serían que son naturales o artificiales. Si estos sonidos no identificados son obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o evidencia de una siniestra conspiración global, lo cierto es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si es que alguno, desempeñarán las trompetas del cielo en el fin de los tiempos. Lo que sí sabemos es que los días previos al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y la propagación de falsas enseñanzas. Después del rapto, el engaño y la maldad serán aún peores. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza del inminente regreso de Jesucristo a la Iglesia. La pregunta es, ¿cuál es el significado de este misterioso sonido? Tras una electrizante introducción que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán cara a cara con el anticristo durante 3 años y medio, Apocalipsis 11, 15-19 finalmente desencadena el séptimo y último juicio de las trompetas y el tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante del resultado y la importancia de este juicio. Así como el séptimo juicio sellante reveló los juicios de las 7 trompetas, el juicio de la séptima trompeta revela de manera similar los juicios de las 7 copas. Echemos un vistazo tras bastidores, en un sentido espiritual, a las interacciones entre Dios, Satanás y otras figuras y factores clave a lo largo de la historia, que conducen hacia los momentos culminantes al final de la tribulación. Se revelarán los resultados de la séptima trompeta, los juicios de las 7 copas en sí. ¿Por qué Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios de las trompetas intermedias a describir los juicios de las copas finales? La respuesta no es necesariamente porque habrá una larga pausa entre estos 2 conjuntos de juicios. Más bien, debemos centrarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Existe una sensación muy real de que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado trabajando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una visión ampliada desde múltiples perspectivas. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor impacto.
Antes de considerar este siguiente intermedio, veamos primero el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Fuertes voces en el cielo anunciaron noticias alentadoras. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, haciendo eco de la descripción de Juan de los juicios de las 7 trompetas en Apocalipsis 9. Describió el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y se oyeron fuertes voces en el cielo, lo cual contrasta marcadamente con la media hora de silencio que hubo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quién eran estas voces, pero podemos afirmar con seguridad que eran las voces de todos aquellos que ya nos había presentado antes de que se abriera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan oyó, habría sido un ruido fuerte. Estas fuertes voces gritaban. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron fuertes voces en el cielo, que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente oyó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud canta en un evento deportivo, no como cuando un coro da una sola y repetida ráfaga de sonido. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora como el Mesías conquistador, que significa revelación, y el León, que el Padre establece su autoridad plena y definitiva sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender que entregado se refiere a lo que está por suceder en ese momento, no necesariamente a lo que ya ha sucedido. Con los 7 juicios de las copas que están por ocurrir, Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal en Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel. Esto no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado. Sin embargo, en ese momento futuro, cuando suene la séptima trompeta, vendrá a ocupar el lugar que le corresponde en el trono de David sobre los reinos de todo el mundo. Y nadie lo detendrá, aunque lo intenten. Lo que es aún más alentador es que no solo asumirá plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a gobernar, nunca renunciará a su poder. Él reinará, o será rey, para siempre. Todos los extraños sonidos en el cielo mencionados son generalmente terremotos celestes. Estos son sonidos enigmáticos típicamente descritos como un estruendo muy fuerte o un ruido parecido a una trompeta que no tiene causa aparente y parece provenir del cielo. Su sonido es como un trueno distante pero muy fuerte, sin ninguna nube en el cielo lo suficientemente grande como para generar relámpagos. Puede ser tan fuerte que causa vibraciones en edificios y en cada casa de campo. También se ha informado que causan ondas de choque que pueden hacer vibrar las placas. El sonido de un terremoto celeste se compara con el sonido de un disparo de cañón o una explosión sónica. Los científicos creen que los terremotos celestes tienen diversas causas, incluyendo meteoros, eyecciones de masa coronal, escapes de gas y colapsos de masas terrestres. Los terremotos celestes también pueden explicarse como sonidos generados por tormentas o terremotos distantes, explosiones de canteras o incluso ejercicios militares secretos. Sin embargo, no existe una teoría satisfactoria para explicar todos los ruidos reportados. Las explosiones sónicas de los aviones pueden causar algunos terremotos, pero esta explicación es insuficiente para explicar los numerosos informes registrados antes de la invención de los vuelos supersónicos. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto más atractiva. Una teoría ha demostrado que Dios actúa de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Tras la resurrección del Salvador, caminó por el camino de Emaús con 2 de sus discípulos. Y se nos dice que sus ojos no lo reconocieron. Cuando escuchó lo que decían sobre él, su vida y su crucifixión, se dio cuenta de que no entendían lo que intentaba enseñarles. Entonces, comenzando con Pedro y los profetas, les mostró cómo los profetas habían testificado de él en todos los sentidos. Y saben que lo hicieron, hasta en el más mínimo detalle, incluso el sorteo de sus vestiduras en el momento de su crucifixión. Luego Lucas nos dice que les abrió la mente para que pudieran comprender las Escrituras. Ahora les pregunto aquí hoy, ¿creen todo lo que dijeron los profetas? Y si lo haces, te darás cuenta de lo que dijo Isaías, que el Señor declaró el fin desde el principio. Todo está en las Sagradas Escrituras. Y de todos los grandes acontecimientos de la historia mundial, según lo predijeron los profetas, el mayor es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá con poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerda esto también,
Todo lo que escuchas tiene algún tipo de impacto en ti y cambia tu forma de reaccionar ante el resto del mundo. Quizás esto. El tipo de ruido cambia nuestra forma de responder al mundo. Cambia nuestra actitud. Cuando nuestro sentido del oído se ve bombardeado por este tipo de ruido, se infiltra en el resto de nuestras vidas. El mal humor, la impaciencia, incluso el miedo y la desesperación pueden empezar a aparecer. Pero quienes seguimos a Jesús haríamos bien en escuchar otros sonidos dentro del ruido. Así que, si es cierto que los sonidos que nos rodean impactan nuestras emociones y nuestra actitud, entonces deberíamos prestar atención a eso. Deberíamos cambiar los tipos de sonidos que dejamos entrar. Quizás deberíamos prestar menos atención al ruido en sí y más a la banda sonora que nuestro Dios orquesta a nuestro alrededor, porque el sonido es un regalo de Dios. De hecho, en el Salmo 96, 11-12, el salmista escribe: regocíjense los cielos y regocíjese la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjense el campo y todo lo que hay en él. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría. La tierra canta en adoración a nuestro alrededor, y la extrañamos, y esto cambia nuestra actitud. Bajo el caos de la guerra y los desastres naturales, emerge una fuerza mucho más oscura, tal como se predijo hace siglos. Estos eventos en Francia no son casuales. Esta podría ser la invitación final a prepararse para lo que viene. Un comportamiento animal inusual, un sonido aterrador y una visión sobrenatural. Estos podrían ser los primeros temblores de algo mucho mayor. Francia se encuentra en el escenario del fin de los tiempos porque el mundo en cuestión tiene deseos que merecen la desaprobación de Dios. Obviamente, esta no es la tierra literal. Más bien, es el mundo de la humanidad que desprecia a Dios, convirtiéndose en su enemigo. Las personas que conforman este mundo sufrirán el castigo judicial de la destrucción eterna. Por otro lado, quienes no forman parte del mundo en obediencia a Jesucristo tienen la perspectiva de la vida eterna. De hecho, 1 Juan 2:17 concluye: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, esa persona tiene la perspectiva de la vida eterna aquí en la tierra. Como dice el Salmo 37:29, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. El fin vendrá en dos etapas principales. Primero, Dios destruirá la religión falsa y organizada, representada como una prostituta llamada Babilonia la Grande. Aunque profesaba lealtad a Dios, se alió con los gobernantes políticos del mundo, sin embargo, estos mismos gobernantes se volverán contra ella. Odiarán a la prostituta y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne o sus riquezas y la quemarán por completo con fuego. Luego, Dios dirigirá su atención a los propios gobernantes políticos, los reyes de toda la tierra habitada, junto con la gente malvada en general. Estos serán destruidos en la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso, también llamado Armagedón. El fin vendrá cuando la humanidad haya sido suficientemente advertida mediante una proclamación mundial del reino de Dios, un gobierno mundial que reemplazará el dominio humano. Jesucristo dijo: este evangelio del reino se predicará en toda la tierra habitada como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta predicación, que refleja la justicia y la misericordia de Dios, forma parte de una señal compuesta que marca el fin de los tiempos. Esta señal también incluye guerras internacionales, terremotos, hambrunas y enfermedades. Además de predecir acontecimientos mundiales, la Biblia también nos da un perfil social de los últimos días. Leemos: vienen tiempos críticos, difíciles de manejar. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, desobedientes a los padres, indomables, feroces, aborrecedores de lo bueno, amadores de los placeres más bien que de Dios. Todas estas condiciones marcaron la era que comenzó alrededor de la Primera Guerra Mundial en 1914. Además, desde ese año, el reino de Dios se ha proclamado en todos los rincones de la tierra, y los testigos de Jehová consideran un honor estar estrechamente vinculados a esta obra. De hecho, su periódico principal se titula La Atalaya anunciando el reino de Jehová. Pero cuando analizamos la profecía bíblica, algo que nos resulta de gran interés y preocupación es la ausencia de Francia. Es interesante notar que en la Biblia se mencionan varias naciones que estarán activas en los últimos días. Se menciona a Libia por su nombre. Se menciona a Persia, que se convirtió en lo que hoy son Irán e Irak. Se menciona específicamente a Etiopía. Es muy posible que se mencionen a China y Rusia, y ciertamente a Israel.
Pero la única nación que extrañamente está ausente es Francia. ¿Dónde está Francia? ¿Por qué no estamos en el escenario de los últimos días? ¿Por qué? ¿Por qué podemos leer sobre naciones como Irak, Irán y Libia, y posiblemente encontrar menciones de China y Rusia, pero no de Francia? Algunos académicos ofrecen tres respuestas plausibles. Una, quizás Francia no se menciona en el escrito porque podría ser devastada por una guerra nuclear. Este es un escenario horrible y ninguno de nosotros querría ver, pero no podemos descartarlo. No hay garantía de que no suceda. Las probabilidades de que haya ocurrido nunca han sido mayores. Algunos pensarían que, debido a la disolución de la antigua Unión Soviética, la amenaza ha desaparecido. Pero muchas naciones tienen armas nucleares. De hecho, podría ser una nación terrorista rebelde con capacidad nuclear, o incluso un grupo terrorista, lo que podría desencadenar una reacción en cadena. Esperamos que no sea así, pero no podemos descartarlo. Roma fue una vez la superpotencia reinante de la Tierra. Tenían el ejército más poderoso del mundo. Pero antes de que Roma colapsara externamente, colapsó internamente. Creo que haríamos bien en analizar el alma de nuestro país ahora mismo. Estoy a favor de un ejército fuerte. Debemos tomar en serio cualquier amenaza extranjera. Pero dicho esto, ¿qué hay de un colapso interno? La segunda razón posible por la que nuestra nación podría no ser mencionada en las Escrituras es que quizás simplemente decaigamos como potencia mundial. A medida que nuestro país se vuelve cada vez más secular, eliminando sistemáticamente a Dios y la Biblia de nuestro sistema educativo, tribunales y artes, comenzaremos a cosechar las consecuencias inevitables del pecado. Empezaremos a pudrirnos desde dentro. El historiador Wilderant señaló que una gran nación no se destruye externamente hasta que primero se derrumba desde dentro. Ciertamente, se puede ver la decadencia moral en Francia hoy. La Biblia dice, la justicia engrandece a una nación, pero el pecado es una afrenta para cualquier pueblo. Si olvidamos a Dios y abandonamos la Biblia, que es su palabra, entonces cosecharemos las consecuencias inevitables del pecado. Creemos que, en cierta medida, ya lo hemos hecho, pues hemos visto la desintegración familiar, la delincuencia desenfrenada y tantos otros problemas derivados de la desobediencia a Dios. Pero esto es lo que debemos recordar, la libertad que disfrutamos se basa en la verdad absoluta. Y cuando se elimina ese fundamento, esa libertad puede convertirse en anarquía. Pero hay una tercera posibilidad que me parece mucho más esperanzadora. Un gran avivamiento está teniendo lugar en Francia. Esto no significa que un avivamiento nos eliminaría como potencia mundial. Pero si nuestra nación experimentara un avivamiento, nos afectaría. Cuando ocurra el rapto de la Iglesia, ¿no creen que habría un impacto en Francia si billones de personas desaparecieran? Si personas en todos los niveles de gobierno, el ejército, la economía, los negocios, la agricultura, la medicina y las comunicaciones desaparecieran repentinamente de la faz de la tierra, sin duda tendría un efecto devastador en nuestra infraestructura como nación. A efectos prácticos, cuando ocurra el arrebatamiento, impactará a todas las naciones. Revolucionará el mundo entero. Este podría ser el escenario para Francia en los últimos días. La Biblia nos informa que el fin traerá destrucción. Habrá una gran tribulación como no se ha visto desde el principio del mundo hasta ahora. De hecho, a menos que esos días se acorten, nadie se salvará. Pero Dios nos promete que muchos humanos sobrevivirán. El mundo pasa, pero quien hace la voluntad de Dios vive para siempre. Si quieres sobrevivir a la muerte de este mundo y permanecer para siempre, ¿qué deberías hacer? ¿Deberías empezar a acumular provisiones o hacer otros preparativos físicos? No. La Biblia nos insta encarecidamente a establecer diferentes prioridades. Leemos, puesto que todas estas cosas tienen que ser disueltas de esta manera, consideren qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y hechos de devoción piadosa mientras esperan y tienen muy presente la presencia del día de Jehová. El contexto muestra que todas estas cosas que serán disueltas incluyen a los elementos gobernantes de este mundo corrupto y a todos los que eligen dicho gobierno en lugar del de Dios. Claramente, acumular posesiones materiales no nos salvará de tal destrucción. En verdad, nuestra supervivencia depende de ser devotos a Jehová Dios y aprender la clase de conducta y hechos que le agradan. ¿Les complace?
En lugar de seguir a la mayoría hoy e ignorar las claras señales de que vivimos en tiempos tan importantes, debemos tener presente la presencia del día de Jehová. Los testigos de Jehová pueden mostrarle con la Biblia cómo puede sobrevivir a ese día venidero. Solo esperamos y oramos para que tengamos algún tipo de avivamiento en Francia y que nos volvamos a Dios a una escala como nunca antes hemos conocido. Eso es lo que debemos pedir en nuestro país hoy. Debemos orar por un avivamiento. La única esperanza para Francia es cuando nos volvamos al Dios verdadero y vivo. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que nos dio la Biblia como revelación de quién es. El Dios que nos amó tanto que envió a su propio Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar. No cabe duda de que el cristianismo fue una parte importante de la fundación de la nación. Y esta es una parte importante de nuestra herencia, como lo demuestra el hecho de que los franceses recurrieron a Dios en tiempos de crisis. Debemos invocar a Dios y reconciliarnos con Él. Esta es nuestra única esperanza. Estamos llamados a regresar. La humanidad se encuentra ahora en una encrucijada, llamada a regresar antes de que se cierre la puerta final. A lo largo de la historia de Israel, Dios había estado con su pueblo. Los había guiado a través de sus pruebas, los había protegido de sus enemigos y había provisto para todas sus necesidades. Sin embargo, se desviaron. Se alejaron de su Dios Jehová, su pastor, su libertador, su proveedor. Una y otra vez, el pueblo de Dios se rebeló contra él, alejándose de él, siguiendo sus malos caminos y endureciendo sus corazones contra el Dios que los había creado. Reemplazaron la adoración a su Dios Jehová por la adoración de ídolos de su propia creación. Abandonaron a su Dios todopoderoso por los dioses impotentes que ellos mismos crearon. Una y otra vez, Dios envió profetas para advertir a su pueblo del juicio inminente por sus vidas pecaminosas. Sus corazones impenitentes los habían cegado a las devastadoras consecuencias del pecado. Se habían apartado del camino de Dios y, en cambio, habían seguido al mundo y sus caminos seductores. El llamado de Dios a regresar a Él ha resonado a través de los siglos. Su mensaje, pronunciado por los profetas hace mucho tiempo, resuena hoy en día para nosotros. Nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a volver a Él. Él está celoso de nosotros. Anhela nuestros corazones leales, nuestro amor indiviso. Jesús es nuestro Redentor. Sus pensamientos estuvieron con nosotros cuando enfrentó la cruz. Él sabía antes de que naciéramos los pecados que cometeríamos. Cuán desesperadamente necesitaríamos un Salvador. Él vino a la tierra para pagar el rescate por nuestros pecados con su vida perfecta y santa. Nos encontramos viviendo a nuestro propio modo en lugar del camino de Dios, obstaculizando así su voluntad y propósito para nuestras vidas. Al igual que Israel, Dios puede darnos los deseos de nuestros corazones rebeldes para vivir según nuestro propio consejo, seguir nuestra propia luz, forjar nuestros propios caminos. Sin embargo, al hacerlo, nos ponemos en peligro y cosechamos las consecuencias de nuestros pecados. Dios, en su gran misericordia, continúa llamándonos de regreso a Él. Nuestro arrepentimiento derriba el muro que nos separa de nuestro Dios misericordioso. El arrepentimiento es un verdadero alejamiento del pecado. Quizás sintamos dolor por nuestros pecados sin arrepentirnos. Dios conoce los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Si en secreto intentamos volver a nuestros pecados, solo nos engañaremos a nosotros mismos. Él discernirá nuestra falta de sinceridad. Cuando nos arrepentimos de verdad, no volvemos a nuestros pecados. Regresamos al Señor. Abandonamos nuestros pecados y seguimos a nuestro Salvador. Recurrimos a su poder para ayudarnos a vencer cada pecado en nuestras vidas. A veces podemos desviarnos. Podemos desviarnos. Podemos rebelarnos. Sin embargo, nunca podemos permitir que nuestro pecado nos aleje de aquel que nos ama. Él siempre está dispuesto a perdonar. Hechos 3, 19 dice, ahora es el momento de cambiar de actitud. Vuélvete hacia Dios para que Él borre tus pecados y te colme de bendiciones para refrescarte. Eres profundamente imperfecto. Pero eres profundamente amado e infinitamente valioso. Puede que hayas llegado al límite y sientas que no tienes a dónde recurrir. Pero siempre hay alguien a quien recurrir. Con profundo amor, Dios te acogerá de nuevo. El amor de Dios, que se sacrificó para salvarnos. No puede ser comprendido por la sabiduría humana ni visto por ojos humanos.
Cuando examinamos la Biblia con los ojos de la fe, podemos ver y comprender. ¿Crees porque ves? No. ¿Ves porque crees? Sí, dije que los departamentos del sur están viendo fuertes tormentas invernales azotar lugares como Occitania. En el sur de Francia, repentinas tormentas de nieve azotan, cubriendo zonas que rara vez ven nieve con un paisaje inquietantemente blanco. En medio de la nevada, un sonido atronador resuena inesperadamente en el aire. Muchos han comenzado a preguntarse, ¿podría esta combinación de la rara visión de la nieve cubriendo los departamentos del sur y el inexplicable y escalofriante sonido que la acompaña tener un significado más profundo? Esta inusual combinación inmediatamente evoca profecías mencionadas hace mucho tiempo en la Biblia. ¿Son los eventos que se desarrollan en Francia simplemente la furia de la naturaleza? ¿O podrían ser una advertencia olvidada de Jesús? Algo aterrador está sucediendo. Una inusual tormenta invernal ha azotado partes del sur y el este de Francia. Varios departamentos declararon el estado de emergencia y se espera que las temperaturas sean de 20 a 30 grados inferiores a la media de enero en la mayoría de las áreas. Los meteorólogos dijeron que el mercurio estaba a punto de desplomarse a mínimos sin precedentes en partes del centro de Francia. La tormenta, potencialmente histórica, provocó que las autoridades emitieran advertencias inusuales, más comúnmente asociadas con quienes viven en el norte. Se instó a la gente a evitar viajar, asegurar que sus Citroën 2 caballos estuvieran acondicionados para el invierno y evitar la congelación de las tuberías. También se esperaba que las peligrosas temperaturas bajo cero, con vientos helados aún más gélidos, persistieran durante gran parte de la semana en la región. Fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada azotaron partes del extremo sur, mientras una ráfaga de aire ártico sumía gran parte del centro y este de Francia en una profunda congelación. Había pasado más de una década desde la última vez que nevó en Marsella. Algunos residentes dijeron que podían contar con una mano las veces que había nevado, y nunca había nevado así. El repentino cambio de clima no fue lo único que sembró el miedo en Francia. Mientras la gente ya estaba desconcertada por la inesperada nevada, una serie de estruendos resonaron repentinamente en el cielo, martilleando los oídos de quienes los oyeron y llenándolos de terror. Videoclips de todo el mundo, especialmente de Francia, captaron un ominoso sonido parecido a una trompeta proveniente del cielo, pero nadie puede explicar con exactitud qué es. Un experto llamado Nicolás afirma que si los humanos tuviéramos antenas de radio en lugar de oídos, oiríamos una notable sinfonía de ruidos extraños provenientes de nuestro propio planeta. Los científicos los llaman silbidos, silbidos y esféricos. Suenan como música de fondo de una película de ciencia ficción extravagante, pero esto no es ciencia ficción. Las emisiones de radio naturales de la Tierra son reales. Y aunque en su mayoría no somos conscientes de ellas, nos rodean. Si estos sonidos fueran simplemente fenómenos normales, nadie diría nada. Pero mucha gente los asocia con el sonido de las trompetas de la Biblia. Además, hay una serie de eventos consecutivos que parecen cumplir las escrituras. Cuando vean el vídeo, escuchen atentamente. Más allá del canto de los pájaros, pueden escuchar el mismo zumbido de fondo. Suena tan bajo que es casi inaudible, pero increíblemente constante. Por lo general, después de las 8 de la tarde, la gente de esta zona oía un zumbido muy bajo que se formaba en una especie de patrón de ondas. Para su información, el zumbido es un fenómeno global y muchas personas buscan respuestas. La BBC informó sobre él en 2009, afirmando que el escurridizo zumbido bajo se ha atribuido a todo tipo de fenómenos, desde cables eléctricos y tuberías de gas hasta fuerzas siniestras. Sin embargo, algunas de las razones por las que la gente oye el zumbido pueden tener su origen en sus propias mentes. El extraño sonido que se oye al noreste de París también se considera un zumbido. Permítanme mostrarles dónde solían aparecer estos extraños sonidos. Un sitio web dirigido por el exprofesor universitario Nicolás se dedica a mapear el zumbido y a compartir informes de personas de todo el mundo. Él notó el sonido por primera vez en 2012 y quería un lugar para investigarlo. Las personas informan sobre la ubicación, el momento y la naturaleza del ruido. También comparten información sobre sí mismas, como su edad, los medicamentos que toman, si padecen pérdida auditiva, etc. Debido a su aparición, desaparición y misterioso origen, la existencia de este sonido sigue siendo una incógnita. Se han descubierto nuevas pistas y descartado otras teorías.